Ya, entonces, acá vamos a importar al personaje. Voy a importar el cuerpo y voy a importar la parte de la cabeza también, que están separados. Y lo voy a hacer como composición conservando los tamaños de capa. ¿Ya? Aquí obviamente vamos a tener la composición y cada una de las partes dentro. Ya voy a importar ahora el rostro. Como composición conservando tamaño de capa. El rostro, digamos, toda la articulación de las bocas, ustedes ya lo deberían tener hecho, ¿ya? O más o menos configurado. Así que no vamos a repasar eso, que ya está en otro tutorial. Y el cuerpo, vamos a hacer doble clic acá. Y para empezar a configurarlo, obviamente está, aquí tengo cada una de las partes configuradas. Obviamente a mayor detalle, más cortes debería tener. ¿Ya? Pero básicamente tenemos el cuerpo trozado, digamos, por segmentos de articulación en articulación. ¿Ya? Es importante tener la parte de la pelvis separada porque yo voy a tener después todas las partes enlazadas a una parte central, a un núcleo. ¿Ya? Si esa parte central es el torso y eventualmente yo quiero rotar el torso, por ejemplo, vamos a enlazar, vamos a empezar a ordenar esto de las manos. Tendría que pasar al antebrazo, por ejemplo esta, al antebrazo derecho, el antebrazo derecho al hombro derecho y el hombro derecho al torso. ¿Ya? Aquí cada una de las partes yo tengo que fijarme bien dónde están los puntos de ancla. Ya, por ejemplo acá el punto de ancla está fuera de la mano. Ya está en un punto que no corresponde. Ya, entonces tengo que llevarlo con la herramienta de panorámica trasero de punto de anclaje, que es la que está aquí arriba, a donde corresponde, ya que debería ser desde donde funciona la articulación. Vamos ahora al antebrazo derecho. Eso debería estar por acá en la parte del codo. Ahora sí que de repente no ven bien dónde está cada parte, podemos bajarle la opacidad. Si aprieto la tecla T voy a ir directamente a opacidad o transparencia y vamos a ver dónde cae más o menos la articulación. Ya podría ser ahí. Y vamos a hacer una prueba. Y le vamos a subir la opacidad de nuevo. Y ahora a esta parte, que es la parte del bíceps, vamos a colocarle, o el hombro, vamos a colocar el punto de anclaje justo en el hombro. Ya, entonces ahora si yo roto esto, debería moverse toda la mano en conjunto. Ya, entonces el hombro lo tenemos en el torso y vamos a todas las extremidades superiores, vamos a sacar el bajo, deberían estar enlazadas al torso. Entonces, nuevamente la mano va enlazada al antebrazo derecho. Por eso es importante que cada una de las partes tenga un nombre que ustedes puedan identificar, porque después cuando estén haciendo los enlaces se van a complicar si no tienen el nombre correcto. Entonces aquí antebrazo izquierdo.
El antebrazo izquierdo iría al hombro izquierdo. Y el hombro izquierdo iría al torso. Ya, entonces eventualmente el punto de ancla del torso debería estar ahí donde tengo el botón más o menos, para que cuando mueva el torso se muevan las manos junto con el torso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la parte de las piernas. Fémur izquierdo debería ir a la tibia izquierda. No, perdón, al revés, la tibia izquierda al fémur izquierdo. Y el fémur izquierdo a la pelvis. Hay que colocar entonces también los puntos anclas donde corresponde aquí, más o menos en la rodilla. Eventualmente, como vimos anteriormente, hay que ver cómo funciona la rotación del elemento con respecto a... Ahí funciona bastante bien. Ya hay que ver bien en qué punto lo colocamos para que funcione lo mejor posible. Ya, ahora el fémur izquierdo tiene que ir con el punto ancla justo ahí en la pelvis. Ya, donde se une con la pelvis más o menos. Y así, si rotamos esto, va a tener una buena rotación. Ya, lo mismo al otro lado. La tibia izquierda, o sea, la tibia derecha, enlazada acá, enlazada al fémur derecho y el fémur derecho a la pelvis. Ya, colocándole los puntos anclas donde corresponde. Bien, entonces, ahora la gracia de tener ese segmento, digamos, la pelvis por separado, es que si yo tuviera, por ejemplo, la pelvis enlazada al torso, digamos, todo enlazado al torso, si yo quiero rotar el torso, ¿qué va a pasar? Se va a mover todo en su conjunto. ¿Ya? Entonces no tendría la inclinación del torso. Funciona solamente si tengo el torso como independiente y las piernas como independientes. ¿Ya? Ahí ya tenemos todo el personaje configurado, listo para empezar a agregar los controladores. Ya, entonces una vez que tenemos todas las partes enlazadas y con el punto ancla colocado donde corresponde, vamos a tirar, por ejemplo, esta composición que tenemos de hecho, incluso aquí le podríamos colocar la cabeza que supuestamente ustedes ya deberían tener configurada o animada. Ahí la vamos a colocar ahí encima. ¿Ya? Y vamos a tirar todo esto a una nueva composición. En este caso le voy a poner a la composición animación personaje. ¿Ya?
configuración de la composición, dependiendo de lo que ustedes, de cómo lo quieren ustedes, puede ser pantalla ancha píxeles cuadrados, pantalla ancha NTSC-DB. Yo el personaje lo tengo tan grande como para hacerlo, digamos, en HDDB, así que podría hacerlo en esa configuración. Lo tengo solamente en 10 segundos porque no vamos a animar mucho en este caso, solamente vamos a configurar el personaje. Y ahora con esta nueva composición voy a tirar el cuerpo que tengo ya configurado acá adentro. Ya en este caso entonces podemos cambiar el tamaño de la composición y todos los elementos que están allá adentro obviamente se van a mover como un conjunto. Ya, ahora vamos a aplicar los deslizadores, ya, los controladores de deslizador, o pueden ser controladores de ángulo también. Para eso podemos hacer dos cosas. Podemos generar un nuevo objeto null, que le vamos a llamar, por ejemplo, controlador cuerpo. ¿Ya? Y esto es básicamente, el objeto null lo puedo dejar donde quiera, ¿ya? Más bien lo pueden dejar donde no les estorbe, aunque este objeto por lo general no estorba porque no va a ser procesado después como imagen, y esa es la gracia, digamos. Los deslizadores se pueden agregar en cualquier objeto, incluso podría ser directamente a la composición donde tengo el personaje, ¿ya? ¿Por qué no lo voy a hacer así? Porque eventualmente yo podría querer tener un controlador para, por ejemplo, solamente la cabeza, un controlador solamente para las extremidades superiores y un controlador para las extremidades inferiores, ya, para tener algo muy ordenado, porque después van a ver que se me va a armar una lista con controladores que, si es muy extensa, quizás me va a dificultar un poco las cosas. ¿Ya? Entonces, con ese controlador de cuerpo vamos a ir a efecto, controles de expresión, y vamos a poner control de deslizador. Puede ser control de ángulo también, ¿ya? Vamos a hacer de los dos. Vamos a empezar con control de deslizador. Y a ese control de deslizador le vamos a poner, por ejemplo, rodilla izquierda. ¿Ya? Entonces lo que debería controlar el deslizador de la rodilla izquierda es la rotación de la tibia izquierda. ¿Y cómo accedo a la tibia izquierda desde acá? Tengo que obviamente abrir la composición donde tengo todos los elementos, y esta composición la voy a colocar acá, ya en la parte del monitor, pero en la parte baja, ya, para que se siga viendo, digamos, el personaje. Ustedes la podrían colocar donde les quede más cómodo, por ejemplo acá al lado, pero yo creo que acá abajo es bastante cómodo. Ya, entonces, para poder enlazar esas dos propiedades, digamos, la rodilla izquierda o la tibia izquierda, como lo tengo nombrado yo, ahí, que es la rotación en particular. Si aprieto la R, voy a ver solamente la rotación y no todas las transformaciones. ¿Ya? Y aquí tengo que el deslizador de aquí, el control de efectos, no me sirve, porque si yo selecciono rotación acá, va a desaparecer. ¿Ya? Entonces tengo que hacer que sea visible ambas en las líneas de tiempo. Entonces, si aprieto la tecla E, voy a ir a los efectos directamente, si tengo obviamente un efecto aplicado, y ahí tengo el deslizador, que tiene que estar visible el relojito, porque son los relojitos los que yo voy a enlazar. ¿Ya? Entonces, con la tecla Alt, dejamos presionado, y ahí nos va a salir el lazo para enlazar las expresiones. ¿Ya? Ahora entonces esas dos transformaciones, esos dos elementos, la rotación y el deslizador, están enlazados. Entonces, si yo muevo acá, el personaje va a mover la rodilla.
ya esto le puedo configurar un rango. Por ejemplo, quisiera esto, es un poco raro. Ya entonces voy a ir desde 0 y en la máxima rotación, por ejemplo, voy a hacer que sea esa, 92. Para configurar ese rango, hago clic derecho en deslizador, en el deslizador, no en rodilla izquierda, porque ahí va a aparecer otra cosa. En el deslizador ponemos editar valor y aquí el rango del deslizador en este caso es 0, que está bien, y aquí para, que es en realidad sería hasta menos 92. Y aquí sería, tendría que ser de menos 92 a 0. Qué invertido. Ya, ahí está. De menos 92 a 0. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo con el fémur. Voy a hacer un nuevo control de deslizador. Este va a ser de ángulo, eso sí. Es básicamente lo mismo, pero la única diferencia es que al deslizador le puedo dar este valor. Ya puedo editar el valor para limitarlo. Ya en el control de ángulo no puedo, y además tengo la posibilidad de decirle cuántas vueltas quiero que dé. ¿Ya? En el caso de una articulación, ponerle vueltas es un poco raro, pero se puede igual. Entonces, vamos al fémur izquierdo, rotación, del controlador. A este control de ángulo le vamos a poner fémur izquierdo. Y vamos a mostrar el controlador, ya el ángulo. Enlazamos entonces ahora rotación del fémur izquierdo, alt. Ya este proceso es un poco tedioso quizás, pero después va a ser mucho más fácil animar el personaje si nosotros ya tenemos configurado esto de esa manera. Eventualmente yo también podría, si quisiera, podría animar el personaje entrando aquí a donde tengo la ensalada de capas y empezar a rotar cada una de las partes. ¿Ya? También se puede hacer así, pero obviamente es mucho más fácil uno se puede enredar mucho más fácil. Aquí la gracia que tengo es que voy a tener todos los controladores en una misma capa. ¿Ya? Entonces no voy a tener que estar paseándome de capa a capa. ¿Ok? Entonces puedo hacer controladores para la tibia derecha y el fémur derecho. Así para las manos, para los codos y para los hombros. ¿Ya? Y una para el torso, para que pueda girar el torso hacia los costados. Aquí la cabeza del personaje obviamente debería estar enlazado al torso, para que si el torso rota, la cabeza vaya también con el torso. Bien, por ejemplo, nosotros vamos a tener que colocar el personaje en alguna parte. ¿Ya? Y acá tengo un fondo que lo tengo por capas también. Hacemos doble clic acá. Es un desierto que está hecho en distintos planos. Tenemos la parte del piso, la parte del segundo plano, el cactus y el plano 3. El fondo lo podemos eliminar. Ya, entonces, la gracia de esto es que nosotros podemos convertir estos objetos en 3D y, por ejemplo, el plano 3 lo podemos enviar hacia el fondo. Si yo aplico aquí la vista personalizada 1, voy a ver cuánto lo estoy moviendo.
¿ya? Y el cactus lo muevo un poquito más hacia atrás. Y por ejemplo el piso lo voy a mover hacia adelante, pero lo voy a batir un poco. No de bate bate chocolate, sino que a batir. Gracias, gracias, no se molesten. Bien, ahora vamos a volver a la cámara activa. Y aquí está el piso. Y ahí sí, colocamos voy a poner acá una capa de forma para el cielo. Le vamos a poner un degradé, una degradación. Ya, y eso lo voy a dejar en 2D nomás, al fondo. Entonces, si yo coloco una cámara acá y muevo la cámara, tengo un escenario en 3D. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta misma animación de personaje, yo puedo traer el fondo 1. Obviamente, ustedes pueden y deberían generar más de un fondo. Porque obviamente después tener un solo fondo es un poco fuckers. Ya, entonces, este elemento en 3D, generamos una cámara. Y el personaje ya está en el escenario. Ya ahí podríamos ajustarlo un poquito a el piso porque está un poco volando. Y ahí si movemos la cámara entonces con la tecla C vamos a tener un escenario. ¿Ya? El escenario no tiene por qué ser foto. Ya puede ser también elementos abstractos o ilustraciones, por ejemplo, hechas en base a vectores que pueden ser también con patrones. El fondo negro no. Un fondo negro con varios planos negros. En la cámara yo tengo una propiedad que ya la habíamos visto, que es si vamos a la cámara, vamos a ver que en opciones de cámara tenemos la profundidad de campo. ¿Ya? La profundidad de campo, vamos a ver acá, está en una distancia de enfoque de 1200 píxeles. Si nosotros vamos bajando esto, digamos a 500, vamos a ver que vamos a generar un desenfoque. ¿Ya? Aquí el desenfoque funciona igual que en fotografía. A mayor distancia, por ejemplo, el objetivo va a estar más desenfocado dependiendo de la distancia de enfoque que yo tenga. Por ejemplo, aquí el personaje se ve más nítido y si le subo el nivel de desenfoque, vamos a ver que el fondo empieza a verse borroso. Y va a suceder más todavía, digamos, si es que nosotros alejamos los planos. Este lo voy a agrandar. Ya, si se fijan ahí, el tercer plano está súper desenfocado. Y en este caso, por ejemplo, si quieren, vamos a desactivar la profundidad de campo. La profundidad de campo obviamente también ocupa recursos, ya, así que si usted, si su computador está medio complicado, de repente no es recomendable usarlo. De repente para hacer distintas, chicos pongan atención, para hacer distintas cámaras, por ejemplo,
yo puedo cortar esta capa, la capa de la cámara, dividir, ¿ya? Y voy a generar distintos planos. Ya, por ejemplo, aquí voy a hacer una cámara de plano medio. Y voy a hacer una cámara de primer plano. Voy a dividir esta cámara de nuevo. Y a esta le voy a poner un plano más cerrado. Ya, entonces, por ejemplo, aquí puedo poner cámara plano general, plano medio y una primer plano. Ya le vamos a cambiar los colores, ya, cosa que las podemos identificar bien, y después podemos trabajar, digamos, con estas distintas cámaras. Obviamente se le pueden ir agregando movimientos, pero antes de colocar el movimiento yo puedo colocar la cámara que quiera. Por ejemplo, esta la puedo duplicar y así cambio de cámara. ¿Ya? Esto vendría siendo lo último que voy a hacer. Primero yo animo al personaje, ¿ya? Y después coloco las cámaras para darle el dinamismo. Si tenemos siempre un personaje moviéndose en un plano general, va a ser un poco monótono, ¿ya? La idea es ver de repente gesticulaciones de rostro, ¿ya? Y ver que la sincronización de la boca funciona, ¿ya?